episodio de La Hora de la Once WhatsApp. El día de hoy nos acompaña Andrea Jeftanovich. Ella tiene formación como socióloga, pero también es narradora, ensayista, docente de la Universidad de Santiago y doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Berkeley. Es autora de novelas de ficción y no ficción, por los cuales ha recibido múltiples reconocimientos, tales como el Premio Círculos de Críticos de Arte de Chile, Premio Municipal, Consejo Nacional del Libro, entre muchos otros. Como ensayista, además, ha trabajado en la línea de la memoria y las posmemorias en autores de Europa y el Cono Sur, y también ha explorado en dramaturgia latinoamericana con especial énfasis en la figura de Isidora Aguirre, que vamos a tocarlo ahí en algún minuto de esta conversación. Así que bienvenida, Andrea, a esta hora de la Once WhatsApp. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Sonia, Fernanda, y feliz de estar en esta hora de la 11, que me encanta, un viernes, así que feliz. Sí, muchas gracias, Andrea, por estar con nosotras acá. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que quisiéramos saber, y que seguramente todos y todas los que nos ven o nos escuchan, también quieren, ¿no? O sea, cuéntanos algo de tu vida, de tu biografía, porque generalmente esas cosas no aparecen, ¿no? No están en las entrevistas, ¿no? Entonces quisiéramos saber, que nos cuentes un poco quién era esta niña Andrea, dónde se cría, ¿ya? Y también cómo nace y dónde nace este tema, digamos, tuyo con la escritura. Perfecto. Yo diría que una de las cosas que me definieron a mí como lectora, futura autora, fue que nací en una casa de primera generación de inmigrantes. Eso fue marcador y fue muy enriquecedor culturalmente. Mis padres venían de la ex Yugoslavia, mi madre de Bulgaria, pasando por Panamá. Fueron de esas familias que llegaron un poco por presión desde Europa, y también que me dieron muchas referencias culturales interesantes, en el sentido, por ejemplo, que en mi casa había libros de otros países, libros con otros autores que eran menos conocidos, y además de ese gusto y amor por la cultura, por los libros, por la música, por la buena comida, quizás ahí nos mezclamos con el término chileno de la once. También hay algo azaroso que me ayudó mucho y que me formó también, que fue que tuve la suerte de vivir cerca de una biblioteca municipal, y de muy pequeña, mis dos padres trabajaban, yo iba a hacer las tareas, en la época pre-internet, a una biblioteca municipal que tenía enciclopedias, mapas, atlas, y me fue un lugar fascinante. Yo sentí ese lugar como, de algún modo, como esos cuentos que hablan de la biblioteca en Borges, esa fascinación por los pasillos hexagonales, infinitos. Y hasta el día de hoy, después la vida adulta me trajo de nuevo al mismo barrio, y sigo siendo vecina de esa biblioteca que uso. Me encanta también, más allá de que ahora, por supuesto, porque me dedico a la literatura, tengo muchísimos libros en casa, pero me gusta mucho el rito cívico, de tomar libros de la biblioteca, ahora yo también regalo mis libros ahí, de tener este carnet de usuario, es un lugar más democrático de los saberes. Y digo siempre que es una suerte azarosa de cuando no existía internet, no existía la posibilidad de comprar un libro tan fácilmente, de haber tenido un poco acceso a ese universo un poco infinito, que eran los libros. ¿Y en qué colegio estabas, Andrea? Yo estaba en un colegio inglés que se llamaba André English School, todavía existe La Reina. Sí. Entré ahí por el inglés, que era un colegio laico, tengo la impresión y sigue siendo un colegio muy exigente, y fue una buena escuela de vida, la exigencia, con bastantes cursos humanistas, con cursos literarios, con una academia de teatro, de ciencias, así que también aprendí mucho en el colegio. Oye, ¿y la escritura? ¿Cómo escribías cuando eras chica? ¿Qué onda? ¿Cómo era eso? Sí, yo creo que soy una persona sumamente tímida, por ende, los diarios de vida, las cartas, tenía hasta correspondencias, que había una época que en las revistas uno buscaba gente de otros países para escribir cartas. Se me daba mucho más la escritura que el hablar en público,
Todavía soy muy reservada, la timidez la he tenido que domesticar, me doy más en espacios íntimos, de modo que siempre tuve mucho que ver con la escritura, con los diarios de vida, tenía, me acuerdo, unos cuadernos de sueños, cuando no tenía mucha noción de la teoría psicoanalítica, había en mí una intuición de que en los sueños se cifraban cosas simbólicas, algunas señales de uno mismo que uno podía seguir, tenía muchos que he conservado, cuadernos de sueños. Después de más grande fui a terapia y como que pude conceptualizar y comprender eso. Ajá. Pero sí, encontraba en los sueños como un terreno ahí por decodificar, interesante, muy visual también. Ujú, ujú. No, eso de los diarios de vida es muy bonito, porque normalmente a las niñas le regalaban un diario de vida. Además, una cosa muy loca, porque se Sí. le regalaba a las niñas y no a los niños. Sí, curioso, como de cultivar ese mundo interno, y tenían incluso una llave. Una llave, sí, sí, Si uno porque perdía era, la llave en otro lugar, porque era la privacidad total, la claro. posibilidad también de tener un mundo más desordenado con el que dialogabas con el diario. Eh, sí, pero a mí me venía bien, y aparte que tenía una mente, tenía muchos amigos imaginarios, entonces el diario de vida era una especie de amigo imaginario. Claro. Eh, y pensemos que también, eh, yo todavía siento que mi época era una época media represiva con las mujeres, que no podíamos como contar muchas cosas, también era la época de la dictadura, que había otro tipo de censura, de modo Claro. que esta escritura secreta que algún día se iba a revelar era como una pulsión que daba vueltas. Ujú, ujú, claro. Sí, sí, no, me parece genial además esa imagen del diario de vida, porque yo no sé si todavía siguen funcionando y existen esos diarios de vida, no sé, no los he visto, pero en mi Puede ser que época después también eran clave. ¿verdad? Después yo creo que adquirió la forma del blog, que igual es un formato más público. Creo que había gente que armaba el blog como con usuarios, como cuando uno pone cosas más menos privadas. Ahora las redes como... A mí me da muy un poco de pudor la cantidad de gente que pone cosas muy privadas, fotos Es verdad, privadas, es situaciones verdad. privadas, pero creo que Sí, cada época tiene una noción de la privacidad muy distinta. sí, sí, es verdad, sí. Y tú, después que saliste del colegio, fuiste a estudiar a la Católica, ¿no? Sí, estudié en San Joaquín en la Católica Sociología, carrera que me encantó. De hecho, ahí me acuerdo de haber tomado, me dieron curso, era parte de la malla, antropología, filosofía. Pese a que después me dedicaba más a la literatura, para mí fue una formación muy importante, porque yo la verdad hubiera estudiado cualquier carrera humanista, cualquiera, todas me gustaban. Es más, creo que ahora yo hubiese sido una alumna ideal para los bachilleratos en humanidades. Me Claro. costó mucho decidirme. Estuve entre historia del arte, entre psicología, periodismo, sociología, y nada, en esa época no había mucha posibilidad de cruzar carreras, y estuvo bien sociología porque creo que me dio una formación un poco más rigurosa, y también Ujú, de áreas que si bien no me he formado en ellas, pero es bueno tener nociones económicas, nociones filosóficas, sí. antropología, psicoanálisis, estadística, una carrera que yo disfruté por esa amplitud. Ujú, Y también era una carrera que recién se abrió después de muchos años. Yo sí. entré el año 90, estuvo cerrada como 10 años, había como cierto impulso y energía por reconectar esta escuela. Luego éramos compañeros de los psicólogos de la Católica, Ah, y me claro. acuerdo que por mi cuenta tomé psicoanálisis 1 y 2 con Jaime Coloma, que fue Ah, un sí, lujo, sí, un pues. lujo. No se, intenté estudiar carreras paralelas, pero ya no se pudo, era la idea de las disciplinas bien cerradas. Y yo tenía una mente Toda- bastante interdisciplinaria hasta el día de hoy. Creo que nací ahí como estuve rezagada en los tiempos. Hoy en día creo que hay formaciones de minors, más posibilidad de Sí, mezclar, ¿verdad? sí, Disciplinas, carreras. sí. Y por ende, por esto que me gustaban muchas cosas, siempre me gustó la literatura, solo que no lo veía como una profesión, y Claro. empecé a tomarlo de nuevo, a retomarlo como más seriamente, empecé a ir a talleres literarios. Me acuerdo que al principio era como la cabra chica en los talleres literarios, estuve con una poeta, que era la Rosanna Byrne, que era muy buena, yo era la mascota del grupo. Luego tomé con Antonio Escármeta, con la Pía Barros, Ujú, y seguí con Yamel Alpizar. Y ujú. esas instancias para mí, estos talleres, los 4,
fueron tan importantes como mis años universitarios, Sin muy duda. formadores. Sí. Me los tomé bien en serio, leía todo, hacía los ejercicios, escuchaba, tenía como, no era una persona hasta el día de hoy, no soy cerrada a las críticas, a las lecturas de otros, entonces fue una etapa muy de formación, y después, bueno, después ya me incliné más por la literatura, pero yo necesité hacer todo ese pasaje, todo ese recorrido, no me Claro, arrepiento sí, de sí. nada, todo me ayudó. Sí, Eh, sí. y luego, claro, la idea de, trabajé como socióloga con Eugenio Tironi, pero llegó un punto ya como a los 30 años que dije, bueno, si me quiero realmente dedicar a la literatura, tengo que ver también un modo de trabajar en ella, y como siempre me ha gustado estudiar, me fascina estudiar, y seguiría estudiando, surgió la posibilidad de, que jugaba muchas cosas, la posibilidad de vivir fuera de Chile, que me atraía, la posibilidad de tener como un estudio más formal en literatura con el posgrado, me dieron la beca y ahí todo cuajó. Y ahí sentí también que yo misma tuve que hacer como una lectura más canónica, de formarme más en la tradición, y algo que hice después. Hola Andrea, muchas gracias por esta once. Estamos muy contentas de tenerte acá y de hablar de este 360, como decías tú, de tus obras desde las diversas posturas, diversas visiones o diversas disciplinas también, que es algo que nos gusta mucho aquí en la once Guacha. Y hablando de lo que decía la Ale, de Isidora Aguirre, gran dramaturga, mujer, bueno, una maestra para los que somos del teatro. Y tu libro, Conversaciones con Isidora Aguirre, constituye para nosotros, para Chile, para el sector también, un importante aporte a la visibilización de su trabajo. Y en él ensayas un tipo de biografía bastante especial, hecha con trozos, retazos de su diario, de sus escritos, de lo que tú ibas conversando con ella, de lo que ella te iba contando y que después tú dices ahí en el libro, de lo que ella editó también, porque editaba una y otra vez. ¿Cómo concebiste esta obra? ¿Qué papel ves en la creatividad de Isidora que marca el teatro de antes, de ahora y del futuro también? Porque estamos marcados por todo eso. Sí, mira, ese es un proyecto que partí muy a pulso, muy sola, en el sentido que hasta que tuvimos apoyo y esto se podía ver como un libro real, tomó mucho tiempo. Para mí, la tradición feminista tiene que ver mucho con hacer una interlocución y dialogar y abrir los diálogos y hacer el esfuerzo de construir genealogías y ir a las precursoras. Me parece que siempre el feminismo tiene que darse cuenta de lo que se hizo hacia atrás, no creer que uno está inventando algo nuevo, ¿verdad? Exacto. Y creo que la historia en Chile, tenemos feministas de primer nivel desde comienzos o fines del siglo XIX, comienzos del XX, autoras como Marta Brunet, El Mensch, una serie de organizaciones, personas autoras que quizás hicieron un camino más individual y otras más colectivo. Pienso en Bombal, que quizás nunca se ajustó a estos grupos colectivos, pero después tenemos la generación del 50, y luego, bueno, las feministas, qué importantes fueron en la dictadura, ¿verdad? La Morada, las primeras académicas. Por ende, para mí, el modo como yo ejerzo el feminismo tiene que ver mucho con los saberes y reconstruir los saberes. Me molesta mucho cuando veo a mujeres de mi generación o más jóvenes pensando que el feminismo es algo del siglo XXI, cuando tenemos, ¿verdad?, unas precursoras muy potentes, y es necesario hacer ese recorrido porque si no queda interrumpido, queda eslabones perdidos y no se entiende bien el proyecto. Bueno, y ocurre que Isidora Aguirre, para mí, en ella confluían una serie de cosas. Por supuesto, estas mujeres como rompedoras, ¿verdad?, que rompían por su vida y por su creación con estos momentos de punto de inflexión del lugar de la mujer en el espacio público. Entonces, por un lado estaba esta mujer que se revela un poco a este lugar aristocrático, que no se queda como la mujer que se casa, la mujer que cría hijos, como que no le basta eso. Claro. Estudia trabajo social, es visitadora social, y cómo esto lo va a cruzar con lo político, a través de estas obras que nacen de las entrevistas que hace
en personas reales, ¿verdad?, que pertenecen a un mundo vulnerado, los papeleros, las pobladoras en Población Esperanza, los cruces, los diálogos, las colaboraciones que hace con Manuel Rojas, después con otros gente del teatro, y ahí yo veía ya una alianza bien interesante política y también anudada al feminismo. Ella hace que todas sus protagonistas de teatro no sean secundarias, sino son las que motivan el cambio. La Guatona Romilia, la Florita, la Pérgola de las Flores, las pergoleras, ¿verdad? Impulsan el cambio y se cruzan con los estudiantes, los que van quedando en el camino. De algún modo está el socialismo en los 60, ¿verdad? En Cuba, en toda Latinoamérica, cruzado con las mujeres en duelo. Se va a adelantar después a lo que van a hacer las mujeres en dictadura, tanto en Argentina como en Chile, ¿verdad? Las madres de la Plaza de Mayo, etc. Y de pensar en las mujeres como articuladoras del cambio de la conciencia colectiva. Y así lo fui viendo en varios de sus obras. Y luego ella hace varias alianzas interesantes con Víctor Jara, con la UTE y con su trabajo del TEPA, este teatro experimental popular aficionado, trabaja con los obreros, los hace escenificar sus propios problemas, luego reescribe algunas partes de la historia, sus dramas más históricos, nuevamente poniendo a las mujeres como, no como un adorno, sino que de algún modo como una articulación más secreta, más secundaria, pero muy estratégica, y eso que me pareció genial. Después la vida tan libre que tuvo ella como creadora, estas alianzas estables que hace con Eugenio Guzmán, luego con Andrés Pérez. O sea, también ella trabajó no solamente con mujeres, también armó estas duplas bien poderosas. Y luego yo sentí que yo, de algún modo, era la dupla que iba a renovar ese legado, porque no fui solo yo, ella como profesora, yo me sentí mucho con ella en esta relación maestra-pupila, pero vi que este maestro-pupila también se daba con Guillermo Calderón de un modo medio paralelo, él más como director de teatro, yo como alguien que hacía su biografía, que eran interlocutora, después pasó esto con Francisco Albornoz con la editorial, y nada, ahí seguimos, después se sumó Pía Gutiérrez, cuando hicimos el trabajo de archivos y así, etcétera. Y creo que mucho el trabajo de las mujeres tiene que ver con un trabajo colectivo, de armar estas organizaciones, bueno, aquí mismo en la ONCE, ¿verdad? De cruzar generaciones, cruzar saberes, y mucho ir mezclando generaciones, saberes, y para mí es como un tejido, y yo me sentí parte de ese tejido. Me sentí parte todavía de ese tejido, ahora que está, pudimos publicar por fin el teatro completo, a través con la universidad, la editorial de la Universidad de Santiago, el archivo que hicimos con el archivo patrimonial, y ha sido un lindo trabajo en equipo medio inesperado que ha tomado una fuerza que yo nunca pensé, cuando recién me senté en la cama de Isidora Aguirre el año 2006, y la escuché y dije, bueno, ¿sabes qué? Después de escucharte, yo creo que tu vida y tu trabajo tienen que ser parte de un libro, confía en mí, y vamos a grabar, no tengo ningún tipo de apoyo. Y luego, nada, entré a la universidad, ocurre que ella había trabajado en la universidad y se fueron dando de un modo virtuoso una serie de oportunidades. Sí, ahí me parece súper interesante el modo en que, aunque Andrea toma justamente el tema biográfico, porque normalmente estamos acostumbrados, digamos, a biografías, ¿no? Como clásicas, llamémoslas así, con unas cronologías, aun cuando acá está de algún modo, digamos, presente esa cronología, pero lo que decía la Fernanda, a mí me pareció muy, muy interesante esto de ir trabajando como con estos pedacitos, ¿no? Con el pedacito. Sí, como un patchwork, ¿no? Una cosa y que no es fácil, o sea, no es fácil, digamos, trabajar en lo biográfico así, entonces, ¿eso cómo te nació? ¿Por qué fue? Sí, no, muy de acuerdo, esa parte tengo que, claro, completarla más, pero sí, me interesaba, claro, porque hacer una biografía con todos los años lo encontraba un poco tradicional, y quería, justamente con la idea de las materialidades, los tejidos, el patchwork, absolutamente, como quisiéramos como un relato también más con un guión, y yo armé ese guión primero, y yo le dije, Isidora, vamos a tener esta conversación, pero después que la escuché el segundo cassette, imagínate, hablando de la época de los cassettes que tenía guardado, y después los mandaba a transcribir,
Yo dije, este es el guión y quiero que lo sigamos, que yo te voy a venir a entrevistar tal día y vamos a hablar del teatro político y quiero que tú también me facilites y podamos revisar las materialidades de ese teatro político. Tus viajes a Cuba, tus diarios de viaje, las fotografías de esa entrada, porque había cierta cronología, pero nos referíamos solo al teatro político. Claro. ¿Con quién conversaste? ¿Cómo viviste tú la dictadura? ¿Qué alianzas tuviste? ¿Con quién hubo diálogo, solidaridad, etcétera? Después, otra parte del guión que yo armé, cuando hablamos de los dramas más intimistas, ¿qué escribiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué pasó con tus relaciones de pareja? ¿Cómo fue tu visión del amor, de los hijos, etcétera? Luego con el teatro histórico, ¿cuál fue tu trabajo de campo, tu investigación? Ella me entregaba sus carpetas de investigación y claro, fue un libro que les agradezco su atenta lectura, pero es un libro que la construcción me tomó mucho tiempo, darle muchas vueltas, y también ahí yo creo que me ayudó a ser novelista, de tener libros de ficción, porque la ficción te permite salir de la cosa cronológica, y tienes que pensar en una estructura, en un entramado, y también en la vida de una persona hay muchas materialidades. Está, por supuesto, la obra, su relato personal, sus manuscritos, la investigación que hizo, las fotografías de época, los afiches, porque también el teatro es muy interdisciplinario, más que la literatura, que la ficción, porque allá tú trabajas con un director, trabajas con un escenógrafo, con un vestuarista, con una persona un artista que hace los afiches, que los afiches hablan de una época, tiene que ver con una sala, con una puesta en escena, con un elenco, y todas esas entradas me interesaban hacerlas dialogar. Entonces yo, y ahí a veces se me iba Isidora era buena para hablar, y se me iba el guión, tenía que devolverla, y también después, bueno, la edición posterior, lo que correspondía, se había salido, que por algo espontáneo, igual era interesante, algo que se salió del guión, pero yo lo podía reubicar, pero yo tenía muy claro el guión. Yo lo armé ese guión completo y me cabecié. No, claro, se nota. Claro. Que había muchos tejidos que yo me interesaba ahí como en un telar mezclar las distintas hebras. Pero para cerrar esto, para los que también pudimos conocer un poquito a Isidora, la forma en que tú lo relatas y está el libro es muy orgánico a cómo era ella también. Entonces es muy bonito de poder leerlo así como dice Sonia, porque ella era así, pues. A veces uno la agarraba y te podía contar 4 cosas distintas en 3 minutos y tú quedabas ahí como chuta. Ya, y ahí iba como enlazando un poco lo que tú dices, el guión de la obra en el fondo. Entonces es muy bonito y es muy agradecido para una persona de fuera poder leer una historia, una biografía así, pues. Sí, ahí tú dices, hablaba tanto y era tan dispersa y tan muy genia, dispersa, como eso cuando dicen, hay gente que puede hacer 2 cosas a la vez, y si ahora podía hacer 8 bandas a la vez. Yo dije, si yo no la ordeno, se voy a terminar con, no sé, 10.000 horas de grabación y voy a quedar ahí perdida en ese material. Así que yo era la que, no, ok, esto va acá, y después, si no, yo te jineteaba, y a veces me acuerdo que en el piso ponía todo el material, y iba cortando, imprimía las hojas y las iba cortando, iba haciendo así, esto corresponde acá, esto corresponde allá, pero sí, tuve la necesidad de hacer esa estructura, si no iba a ser un caos, con el exceso de efervescencia y de materiales y de vida y todo eso, sí. Pero resultó muy bien y lo recomendamos a las personas que nos están viendo. Acá lo tengo por si alguien lo quiere ver. Sí, y hay una nueva edición de Cuento Propio donde incluimos el material de archivo que es posterior. Es buenísima. Que lo pueden están las dos versiones. Qué bien. Claro, y no, realmente aquí el material fotográfico es espectacular. Aquí hay algo que me llamó, bueno, ya terminamos con este tema, pero me interesa mucho. Aquí hay una visita de ella a Illapel, ya donde hay aquí, no sé si se alcanza a ver ahí. ¿No? Sí. Donde están como estos muñecos, lo encontré alucinante. O sea, es como... Sí, ese era el Teatro de los Cabezones, que era como de figuras de papel maché, y como no eran teatros donde hacía las obras, eran en plazas, tenían que ser llamativos y poder verse. Claro, y ahí trabajó con algunos artistas visuales que hacían papel maché.
Genial, Sí, no, lo encontré sí, genial. eran los papeleros, o sea, perdón, los cabezones de la feria, se llamaba eso. Espectacular, Iban a las comunidades y hacían las obras ahí. Entonces, sí, maravilloso, sí, maravilloso. hermoso, gran, No, gran proyecto. es una realmente recomendable absolutamente. Así es. Así, y ahí Sí. lo pueden buscar y si les interesa el material, hay mucho material digitalizado de esa Ah, época y de todos estos proyectos con más detalle, porque los libros permiten genial. algo acotado, ¿verdad? En Tipo, Archivo Patrimonial o Fondo Isidora Aguirre, pueden ya encontrar, ahí vemos el equipo ya digitalizado, 10.000, 20.000 documentos. espectacular. Y se Súper puede bien, consultar también algún material físico también. excelente. Andrea, y te queríamos preguntar un poco hemos visto un poco tu trabajo en el ámbito de la literatura, pero yo te quería preguntar por tu beta más académica. Y justamente tú nos Ajá. contaste, bueno, tu influjo ahí en la sociología, de decidirte y esta visión que había también muy estanca de cada una de las disciplinas y tu visión también de poder trabajar más interdisciplinariamente, etcétera. Entonces, te quería preguntar, ¿cómo ves tú la posición y las condiciones también en la que están las ciencias sociales y las humanidades en el ámbito Uh-huh. universitario? Pero también aprovecho el tiro de preguntarte, porque al inicio de la conversación también hablaste de estos saberes femeninos y también de las mujeres, entonces, que enseñan y que están en esos espacios. Entonces, también aprovecho de preguntarte, bueno, ¿cómo ves este rol y este espacio de las mujeres en el ámbito universitario? Bueno, y que sabemos todos los problemas que se han suscitado. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Sí. Bueno, creo que estamos siempre en un lugar más aventajado que hace, no sé, hace unas décadas, de ser la excepción en las escuelas, en los departamentos, en los fondos, en los jurados, en los fondos de investigación, pero estamos muy lejos de la paridad, muy, muy lejos todavía. O sea, si bien creo que hay más protagonismo, hay más presencia de mujeres en los distintos ámbitos, todavía hay que hacer un esfuerzo y hay que estar bien alerta. A mí me gusta mucho este lema que pusimos en Ouch, de cuestiona tu canon, porque efectivamente en el canon, llámese de las cosas más triviales, voy a decir, lista de lecturas escolares para básica y media. Ahí se están formando los futuros ciudadanos, y los futuros ciudadanos leen muy poco a las mujeres, y hay que empujar todavía ese cambio, porque hay un imaginario, ¿verdad? Las lecturas infantiles, las lecturas de media, de adolescente, van a cincelar algo, y tenemos que estar súper alertas de qué se lee, cómo se lee, qué autoras incluyen, y yo como soy profesora en pedagogía en castellano en la Universidad de Santiago, tengo a veces acceso a esas listas, mis alumnos, que luego son profesores, siguen comentando eso. Luego incluso, habitando las universidades, cómo las bibliografías universitarias siguen siendo paupérrimas en la posible paridad, de cómo tú representas, cómo le transmites a tus alumnos universitarios que sí existen antropólogas, filósofas, economistas, científicas también, ¿verdad? Ha costado un mundo rehacer ese canon. Y uno cuando ocupa pequeños lugares de poder tiene que estar en eso. Yo, por ejemplo, ahora soy la coordinadora de los cursos literarios en pedagogía y tengo que, es curioso, a colegas contemporáneos, modernos, les tengo que recordar, por favor, hagan bibliografías paritarias porque existen mujeres. Y hay como un adormecimiento, una comodidad, como de dejarse llevar por el statu quo, a veces sin ninguna una cosa media implícita. De modo que tenemos que todavía estar súper alerta en la batalla y generar jurados. Yo también a nivel gremial he estado trabajando con el Fondo del Libro, con SADEL, y es curioso como todavía tenemos jurados muy lejos de lo paritario, que al mismo tiempo influyen las obras que se premian, se seleccionan, etc. Y hemos logrado, no sé si vieron las bases de este año, de por ejemplo privilegiar equipos con grupos paritarios, incluso con más mujeres, porque es el momento de hacer una rectificación histórica de esta omisión, que no tiene sentido, no se condice con la estadística, ¿verdad? Somos más de la mitad de la población. Hay que generar ese lugar incómodo, alerta. Luego, por eso también celebro cuando las mujeres ocupan estos lugares más directivos también, se va generando un diálogo. No se trata de competir, pero de generar espacios más diversos, ¿verdad?
De modo que sí, todavía hay mucho que hacer, y qué curioso que estamos, ¿verdad?, que justamente esta mirada más disidente, más feminista, de pronto puede ser al revés. Por esta petición de los diputados era como una especie de control. Más que felicitarnos porque se habían incluido, podía ingenuamente, creo que uno se tomó así, y lo que se podía transformar en una especie de persecución. De modo que siempre hay que estar en la alerta, no hay que relajarse, no hay nada para... Y hay que velar por encontrar lugares más democráticos y más plurales. Crear eso, ¿verdad? De todas maneras. Yo tengo una pregunta que se liga con todo esto que hemos hablado, pero como con esta multiplicidad tuya, que a mí me encanta, digamos, ¿no? De alguna manera me siento como muy mirándome en un espejo cuando te escucho, digamos. No, por favor. Las Sonia, decisiones entre nosotras antropología. en ti, con todos tus trabajos originales que pasan de la comida al... Madre y Guacho es, pero la Biblia, yo la doy todos los semestres, y todos los semestres los alumnos ven tanto, ahí hay un hallazgo de nuestra identidad, y de ¿verdad?, nuestra cabeza, de nuestras relaciones íntimas, familiares, etcétera. Sí, sí. Bueno, ahí te quería también hacerla, porque en esta multiplicidad tuya que me encanta, ya, ahí justamente queremos hablar un poquitito, digamos, de este libro espectacular, ¿no? El No aceptes caramelo de extraño, que creo que este libro cada vez tiene más vigencia, digamos, en este mundo, y retomando estos hilos del mundo interior, íntimo, ya, creo que aquí hay también una escritura tuya que puede incomodar a mucha gente, ya puede perturbar a mucha gente, porque creo que sí hay literatura en Chile que incomoda, digamos, pero a veces incomoda más por el tipo, por la forma de escritura que por los temas, ¿eh? Entonces acá encuentro que hay algo muy potente y que me encantaría si pudierais darle un poco de vueltas también, para que también los que nos escuchan se entusiasmen ya de leer estas incomodidades que están muy bien escritas. Sobre todo, a mí me alucinó de este libro este cuento último, ¿no? Hasta que se apaguen las estrellas. ¿Por qué me alucinó? Porque se relaciona con este éxito del topo, ¿ya? ¿Cómo tú tratas ya la cuarta edad, lo geriátrico, todo este gran tema, pero cómo lo lees? O sea, me parece absolutamente, y hago la conexión porque el topo está todo edulcorado, ¿no? O sea, todo ese mundo. En cambio tú te metes, pero así profundamente, ya en algo que no es decrépito, por eso me parece interesante, que no es lo decrépito, ¿no? Sino es que también es la lectura que hace la sociedad sobre esta cuarta edad y sobre esto de despedirse. Bueno, es un texto con miles de pliegues, miles, pero lo que te quería preguntar, porque me parece increíble, sobre todo en porque en los otros del libro no tanto, que también ahí hay un juego como irónico, ¿ya? En este padre, ¿no? Que está tan enfermo, que tiene todas las enfermedades del universo, ¿ya? Y todas las nuevas enfermedades, y la hija con la cual fumo marihuana, ¿no? Entonces, este viaje a Lelki, no sé, cuéntanos un poco cómo nació bueno, por un lado el texto, digamos, tu compilación, pero especialmente, hasta que se apaguen las estrellas, creo que es no, a mí qué bueno, porque es un cuento, a mí me encanta, y curiosamente en la pandemia, varias instancias médicas me invitaron a Zoom a conversar por el cuento. Claro. De hecho, un grupo de enfermeros como encargados de los cuidados paliativos, y me decían estos enfermeros, y me llamó la atención, como que este cuento los hizo ponerse en el lugar del paciente, y que a veces yo veía a este cuerpo solamente deteriorado, al organismo deteriorado, y sabían como que los había hecho recordar que también eran personas que habían tenido vidas plenas, que tenían deseos, que tenían sueños, que querían que los vieran como potentes, dignos todavía. También cuestionar como el discurso médico. Claro, de partida para mí fue un cuento donde quise hablar de la muerte, incluso con cierta dulzura, con cierta compasión, con cierto humor, con cierta ironía también,
porque somos una cultura que hablamos muy poco de la muerte. Ujú. La pandemia nos hizo replantear esto, ¿verdad? Y también dejar de ver a la cuarta edad como este viejito tierno, o esta viejita tierna, La el abuelita. abuelita que te dicen en la televisión sin ser verdad la abuelita ni nada. Y todo el duelo que hay alrededor de los familiares y de la misma persona, que va perdiendo capacidades, va perdiendo autonomía, va perdiendo capacidades en el cuerpo, hay una serie de restricciones que va ganando, pero también todavía tiene algo que decir, algo que decidir. Y acá hay como una reflexión también del cuerpo público. Cuando estás enfermo, cuando estás viejo, muy viejo, me refiero a deteriorado, tu cuerpo deja de ser tu cuerpo y nadie te pregunta. O las familiares tampoco, como que el discurso de la medicina se impone, es un cuerpo público que le pertenece al Estado, le pertenece a ese centro hospitalario, a La ese hogar de clínica. ancianos, y preguntarse uno, y hay una pregunta, ¿verdad? Que hasta qué punto es la vida que tú quieres vivir, hasta qué punto la vida tiene que ser vivida, y eso es muy personal. Quizás alguien muy religioso te va a decir, hasta que la voluntad de Dios, ¿verdad? Hasta que hayamos probado todo lo médico, yo estoy dispuesto a pasar los más grandes encarnecimientos del lenguaje médico, del poder médico, pero hay muchas personas laicas o no tan religiosas que quieren decidir hasta cuándo pueden vivir. Claro, claro. Por ejemplo, la pandemia fue la pregunta por los ventiladores mecánicos, de algún modo aquí está Sí. también, sin que yo sospechara que después iba a ser tan Sí, cotidiana, ¿verdad? sí. Y yo, o sea, para mí eso es una pregunta muy válida. Yo quiero como persona que si me pasa un accidente y voy a quedar vegetal, poder decir quiero que donen mis órganos y quiero que me escuchen y que esto quede casi escrito, que si voy a estar conectado a un ventilador prefiero que me desconecten y otra persona no va a tener la misma visión que yo. ¿Qué hacemos con los seres queridos, con nuestro propio cuerpo? Creo que nos hacemos los tontos con la muerte, como que en ese momento no tuviéramos ni un tipo de injerencia. Y es curioso porque el capitalismo te dice, bueno, arréglatela solo, trabaja duro, todo lo que vas a lograr lo vas a lograr por tu esfuerzo, cosa que no puede ser más mentira. Pero en el momento de la muerte, automáticamente tu cuerpo pertenece a los poderes, Claro. a la economía, al Estado, al lenguaje médico. Y me quiero revelar frente a eso y también creo que hay que tener una cultura de muerte. Quizás yo me quiero morir acompañado, me quiero despedir, estoy, hasta qué punto quiero los cuidados paliativos, hasta qué punto yo quizás me quiero ayudar y autogestionar mi muerte, o la muerte de mi padre o de mi madre, algo que tendríamos que conversar. Es un cuento también que quiere poner la voluntad de la persona ahí. Sí. Y por Sí, eso no, pensaba en alucinante. una despedida entre un padre y una hija que fuera más amorosa la despedida, que no fuera llena de sondas, llena de enfermeros, de médicos especialistas, que te hablan del páncreas separado del corazón y separado de la calidad de vida. Claro. Quería una despedida más humana, más humanitaria también, Sí. y que podía ser como decir, hasta acá llego yo con el tema médico, y de ahí en adelante yo me arriesgo, sabré usar más o menos los cuidados paliativos, por ejemplo la marihuana, o hay otros, ¿verdad? Hay tipos de calmante, hay modos de morir, y Sí. creo que eso no puede ser que la iglesia, el Estado decidan por ti. Sí, no, en ese Esa punto queda clarísimo. agencialidad hasta la muerte yo Exacto. la defiendo. Agencialidad sobre el cuerpo de las mujeres, absolutamente, respecto al embarazo no deseado, la interrupción del embarazo, pero también quiero tener agencialidad en mi momento de deterioro y momento de muerte. Sí. Y esto ocurre en espacios muy íntimos, porque todos hemos tenido un papá mayor, una mamá mayor, o un tío, una tía que entra en estas enfermedades que son más comunes. Entre más se vive, hay más enfermedades crónicas, neurodegenerativas, y creo que deberíamos conversarlo, porque tal vez tú miras atrás y esa persona no quiso pasar por todo el padecimiento médico, quiso Exacto. terminar en un viaje en el mar, apagándose, dejando de comer. Hay muchas formas y mucha información de cómo se puede morir también. Sí, sí. No, y en este caso, en este cuento, digamos, tú además esa agencialidad es biológica y es de la hija con el padre, ¿no? Entonces ahí hay una Claro, cuestión muy bonita de una complicidad, ¿no? exacto.
que es muy hermosa, siendo potente, digamos, el texto, o sea, y todo lo que se cuenta y esa atmósfera que hay ahí Claro, para mí es como eso, gráfico. una complicidad y una asistencia humanitaria. Sí, sí, Uno no sí. tiene por qué ser médico para hacer sentir bien a esa persona, digna, hacerla reír y acompañarla para que tenga una muerte más dulce, que sea, la muerte sea una despedida en familia, que sea en un viaje. Eh, Sí, sí, Esto de morir siempre en quirófano, lleno de cables, sin ser tú, sin poder ni pestañear, ni... sí. Como que es un tema Horrible. que... Y en pandemia también. Yo de hecho fue el momento que le dije a mi familia, o sea, si me llego a contagiar del COVID y me agravo, esto. Y Claro, quiero quiero que todos que lo me pensamos. cremen, Sí. quiero que me cremen, no quiero ni un cementerio tétrico, quiero que Mm. me dejen una parte de mi ceniza acá, otras allá, que donen todo, y como que es un tema que tenemos que incorporar, porque la antropología de la muerte ahí está, ¿verdad? Yo Absolutamente. quedé impactada, una vez me tocó hacer un artículo, me invitaron del diario El País, buscaban gente que escribiera bien, no sé qué cosa, porque tuve suerte de caer ahí, y fui a la cultura chinchorro, y Ajá, ahí ajá. está toda la Sí, cultura de la sí, muerte, total. ¿verdad? Y dije, wow, eso nos falta en nuestra cultura, tan negadora de la muerte, tan Sí. negadora de algo humano, de algo decorativo, de algo gozoso, festivo, con decoración, con amor, con arte Sí, incluso. sí, sí, absolutamente, ¿no? Absolutamente. No, es un gran tema, digamos, nosotros lo tocamos en alguna de estas horas de la 11 justamente, ¿no? Esto que tú dices, digamos, de que nos enfrentó a la muerte, a una sociedad que no queremos hablarla, no queremos Como que decirla, pero vivimos como si fuéramos inmortales. absolutamente, ¿no? Totalmente, Y nadie totalmente, habla con los hijos, como que nadie mencionó la palabra, bueno, este es el testamento, se van a dividir así. claro. Nadie puede hablar porque como es de mal gusto, no cállate como que trajera mala suerte, pero si son cosas que es mejor hablarlas cuando uno está lúcido. Claro, claro, absolutamente. No, aquí en este cuento yo creo que está mucho y como te digo, creo que tiene muchas capas, bueno, todo el libro, ¿no? Bueno, Lale también se impactó mucho con esa lectura, ¿no? Sí, estuve leyendo el primero, esta de la genealogía, que claro, también es una realidad muy, como muy brutal y también se ve un poco esta ironía que se deja ver en esta historia de Árbol Genealógico, se llama, que es el primer Ah, cuento del claro, texto, que está metido el tema, claro, del incesto, pero también este discurso de la pedofilia y de esto que se está dando, de esta degeneración, y esta niña claro. que busca un vínculo con su padre, finalmente el como salvar un poco, como salvar la raza, que diría, o mejorarla, o crear un Claro. nuevo hombre a través de justamente ese tabú inicial de la sociedad que es el incesto. Entonces, es muy notable, no sé si nos puedes contar un poco más, porque claro, tiene que ver mucho con la contingencia también, pero como con una salida, con cómo se manejan los discursos, está esta cita además inicial a Levi Strauss, que es muy interesante también. Entonces, quizás si nos puedes contar un poquito más también de este tema que traes en este cuento en particular. Sí, claro, en todos estos relatos hay cosas muy intimistas, pero también me aparece la beta de socióloga. Claro, Claro, ¿verdad? Como con esto, yo hacía como mi laboratorio, el espacio bien íntimo, bien de padres e hijos, pareja, etcétera, y como sí, temáticas que me dan vuelta, pero más sociales, más macro. Por ejemplo, para mí esto es un cuento de la impunidad. La impunidad empresarial de la iglesia, la impunidad política, pero al mismo tiempo yo sé que si no lo puedo hacer es un gran discurso, lo puedo escribir en un artículo quizás eso, pero en el espacio literario yo tengo que entrar por algo, por un lado que al lector lo haga pensar. claro. Y yo digo, y yo pensé, no sé si después como que el cuento resulta en ese sentido, como que yo nunca pensé en personajes perversos, sino que están muy empujados a escaparse de este mundo impune, donde cualquier ciudadano común y corriente, como son ellos, no son una familia muy poderosa, están medio solos, eh, frente a estas noticias que hubo un tiempo que, verdad, que toda la época de Spinac, de hecho, el texto del juicio es el texto de Spinac, Claro. el que yo me sentía Ah, un hombre muy solo, o sea, cómo los poderosos pueden incluso eludir la ley, bueno, él estuvo preso, qué sé yo, también es como una cosa media Foucaultiana de las instituciones, Sí. de cómo las instituciones nos empequeñecen y queremos escaparnos de ellos, pero para escaparnos de ellos tendríamos que generar un orden social alternativo, que es imposible, ¿verdad? Pero sí, también es un cuento sobre la impunidad de dos personas comunes y corrientes,
solitarias, de hecho a ellas les prestan un departamento, una cabaña, perdón, se tienen que ir fuera de la ciudad, y pensar que es tan agobiante lo que se vive, tan impune, los poderosos hacen tanto lo que quieren que buscan esto, pero también jugando a lo bíblico, jugando al tabú, ¿verdad? También poniendo a la víctima, que sin duda, ¿por qué le creemos al padre? De hecho, cuando me cuestionan y me dicen, oye, pero este cuento es inmoral, este cuento podría leerse como una defensa. Sí. Pobre padre, ¿cómo que pobre padre? O engatusado por esta hija, digamos. Claro, se lo trata de víctima de esta hija. Claro. Pero la literatura, claro, te obliga a salir del lugar común, porque el 100% de las veces que ocurre un abuso, el 100% de las veces la culpa la tiene el adulto y el padre, eso no hay duda. Pero en la literatura podemos dar vueltas a categorías para incomodarnos, para extrañarnos, y ponemos a la hija con un lugar más protagónico, pero también, ojo, que el relato lo tiene el padre, le estamos aceptando la explicación al padre, que es un poder, el que tiene el relato tiene el poder también. Exacto. A veces siento que no me resultó, porque hay gente que lo lee como que yo estuviera echándole la culpa a la niña, pobre niña. Claro. ¿Verdad? Porque lo normal es que si una niña se siente atraída por el padre, el complejo de Edipo, que todos, no sé, de Electra, perdón, el padre pone el freno, evidentemente. Pero sí, yo creo que la literatura tienes que entrar por otro lado, si no es como leer una noticia más. Obvio, ¿no? Y además lo que tú dices, este discurso que está centrado en el padre, que en el fondo es como él justifica también lo que está sucediendo, y no hacen nada frente a eso. Entonces, claro, como que uno se va embuyendo en un par de páginas nomás, que eso también es muy interesante, que son cuentos muy, muy cortos, pero son muy intensos, como que uno queda medio atrapado por esto que va sucediendo y esta atmósfera que se va creando. Y claro, este padre que justifica, no, claro, dice, no, sí, y en realidad lo que me dijo era coherente, está bien que tengamos hijos, porque está todo muy mal, entonces nos tenemos que ir a este lugar solitario, digamos, y ahí además nadie nos alcanza también. Entonces, como que tiene muchas imágenes que resuenan a otras historias, que me pareció que era muy, muy interesante y muy provocador también. Además, como primer texto de la compilación, uno queda así como, chuta, ya sí, y qué va a venir después. Entonces me pareció muy interesante. Son temas crudos, pero para mí el lenguaje es muy importante, llenarlo de imágenes bien poéticas, porque así yo sé que también atrapo y seduzco al lector, con estas situaciones medias incómodas, medias desbordadas, qué sé yo, pero con un lenguaje, como para mí como un lenguaje muy intenso, de capa, para atraerlo a la lectura, que soporte lo incómodo que puede ser, y también, algo más iba a comentar. Por ejemplo, el último es una reflexión sobre la eutanasia, pero es sobre un padre y una hija, pero también a nivel sociológico, y siempre estoy equilibrando lo micro y lo macro, es una reflexión sobre la eutanasia, un problema social, ¿verdad? Sí. Sin duda, la Alejandra la dejaste absolutamente metida en el libro, y después de esta entrevista va a seguir leyendo. Aquí lo tengo marcadito para seguir. Y ese cuento tiene otro que después funciona como contrapunto, que se llama Miopía. No voy a arruinar, pero ya sí, la versión de la construcción de las memorias, de estos relatos, de nuestras memorias, lo que habla Freud de los recuerdos encubridores, que también tenemos, nuestra memoria no es fidedigna tampoco. Exacto. Sí, es buenísimo. Oye, Andrea, ya para ir terminando, se nos pasó la hora súper rápido. Muchas preguntas. Y nada, está muy entretenido. Lo que te queríamos preguntar también, volviendo un poco a la pregunta anterior que te hizo Alejandra, y volviendo también a estos lugares incómodos, ha habido toda una polémica desde hace mucho tiempo, y por eso mismo le decimos lugar incómodo, quizás, en relación a si se puede hablar o no de una literatura que es de mujeres. ¿Tú qué crees al respecto? Yo diría que la literatura es universal, pero la escriben sujetos, ¿verdad? Y sujetos que están cruzados por la historia, por condiciones sociales, etc. Por ende, la literatura de mujeres, hasta que lleguemos a un mundo ideal de igualdad total, va a hablar desde un lugar opresivo, minoritario, aunque no lo sea demográficamente, ¿verdad? Un lugar que ha sido, por su condición histórica, sociomaterial, política, va a hablar de un lugar de resistencia. Pero no es algo no es algo, ¿cómo decir?, como una categoría biológica, es una construcción histórica, por eso va a escribir o como cualquier minoría, si estamos hablando de la literatura afrodescendiente, por ejemplo. No han estado en el centro del poder los afrodescendientes.
los lenguajes de las disidencias sexuales, tiene que ver más con eso que con un esencialismo. Y ojo, hay mujeres que escriben, autoras, me refiero, que escriben literatura absolutamente patriarcales, que son Exacto. condescendientes con el orden patriarcal. No es algo esencialista, pero tendería a pensar que muchas autoras tienen una pregunta por este lugar incómodo, injusto, que es más transversal. El feminismo no solamente habla de las mujeres, el feminismo va a tener sintonía con las minorías étnicas, sexuales, ¿verdad? Porque hemos compartido ser el segundo o tercer lugar de la historia por mucho tiempo, con todos los abusos, con todas las violencias sobre todo, violencias que no están superadas. Entonces creo que si hay literatura, puede haber lugares feministas más que nada, más que por el solo hecho de ser mujeres biológicamente. Pero ha habido como toda una moda, ¿no? Este último tiempo también, justamente, no sé, de lo que uno observa, ¿no? Nos ha tocado a nosotros dos, con la Alejandra, digamos, con la Fernanda también, estar de repente con algunas autoras jóvenes, que claro, el llamarse feminista o escritora feminista le agrega un plus, ¿no? Un plus también que bueno, creo que hay un delgado hilo ahí en esto, ¿no? Claro, literatura de mujeres, literatura feminista, mercado de literatura feminista, en fin, ¿no? Sí, por supuesto, hay un interés que también el mercado todo se lo come, así que hay que tener cuidado de no entrar y ser una ficha perfecta para el mercado, ¿verdad? Ahora con las redes, con la apariencia física, uno puede ahí intercambiar muchas fichas, hay que ser un poco bien alerta y a no entrar, no sé, cada uno tendrá su proyecto y su juego, su mirada, pero no hay que perder la mirada crítica, sospechosa nunca. Hay más interés en las mujeres, pero también, ojo, que puede ser una moda, una industria, depende qué texto, depende qué mujeres, depende qué discurso, qué escritura, depende. Hay más interés, los catálogos incluyen más mujeres, hay casi que hay que cumplir con la cuota, ¿verdad? A veces, pero es más que eso, mucho más complejo. Exactamente. Andrea, y realmente se nos ha pasado bien rápido a esta hora, pero hay algo que te tenemos que preguntar que es sumamente importante en este espacio, y es que queremos saber si tú tomas once. Y si por es supuesto, así, me encanta la once chilena. 11. Extraño en otros países que no tienen la costumbre. Amo el olor a pan tostado. Que lo amo. Pan tostado, marraqueta, crujiente. Antes tenía una panadería cerca, con la pandemia anduvo cambiándose de lugar, pero el pan fresco o integral con palta. Pero ahora la palta me da culpa porque el tema del agua, la estoy dosificando porque me da culpa, me permito una vez a la semana. Me encanta el pan tostado con café con leche. Encuentro que es una pausa necesaria. Yo soy de tiro largo de trabajo, por ende esa pausa tipo 4 o 5 horas en verano con luz, o leche con frutilla, leche con plátano, lo máximo. Heladita. Y me recuerda a la infancia, como cuando esa infancia linda que encuentro que yo tuve todavía, aunque fuese en dictadura, de jugar en la calle, de tener amigos del barrio, y que te habían llamado desde las casas, hora de once, o la leche está servida, y uno se mezclaba, no importaba la casa, era como que el que tuviera más pan, y el pan tostado con mantequilla, ya con eso era una delicia. Y la leche con frutas, chilenas, obviamente, me encanta, si es que me da nostalgia. A veces hay días que me olvido, me como algo rápido, pero es un gran momento, y en verano, o la once familiar del domingo, top, me encanta. Gran rito chileno. Sí, gran rito. Nosotros somos digamos... ¿Y ustedes qué hacen? Nosotros hacemos esas mismas once, de todo tipo. Lo mismo. Sí, pan con palta, obviamente. Pan con queso. Claro, y además los domingos, obviamente, la gran once, esa no se pierde, con dulce. Y verdad, y la mesa llena de colores, con mermelada de fruta, y tazas de colores de cerámica. Yo amo la cerámica chilena, tengo todo tipo de colores. Es como que, es como un banquete de sabores, como el banquete de Babette, pero en versión chilena. Es verdad. Bueno, ahora sí tenemos que cerrar nuestro programa,
Y le pedimos también a todos y todas nuestros invitados e invitadas que nos dejen un mensaje o lo que quieran decir como respecto a lo que hemos hablado o cualquier cosa, digamos, para cerrar este episodio. Ay, muchas gracias por la invitación, qué bueno verte, Sonia, yo soy una lectora, admiradora tuya, toda tu ópera, te sigo mucho, y quedé feliz de conocer a Alejandra y a Fernanda, buenísimos diálogos, gran 11, ya brindaremos con un cafecito en vivo alguna vez con pan con palta, ya pendiente. Totalmente. Te agradecemos, Andrea, que hayas estado Muchas con nosotras en Gracias. esta hora de la 11 Guacha, y por supuesto, como siempre, también agradecemos a todos y todas quienes nos acompañan en las sesiones en vivo o que se conectan y nos escuchan a través de Spotify o ven los videos después en YouTube, que nos ven aquí en Chile, nos ven en el extranjero también, que nos llegan mensajes, así que le agradecemos a todos y todas las seguidoras y seguidores de la hora de la 11 Guacha, y como siempre, los dejamos invitados para un próximo episodio, y también le mandamos un fuerte abrazo a Andrea de manera virtual, y sin duda vamos a cobrar ese cafecito, Sí. esa 11 presencial, Sí. cuando ya esté un poquito más abierta la cosa, pero de todas maneras va a quedar fijada. Así que te agradecemos enormemente que hayas estado el día de hoy acompañándonos en esta 11. No, gracias a ustedes, un honor, un beso. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Bien, Que cuídense estén mucho. bien. Chao. Chao, chao. 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 Chao.